Bien, bienvenidos de nuevo una vez más. Muchas gracias por estar ahí. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo podemos progresar en los entrenamientos para mejorar el principal objetivo, que es el umbral láctico. Fijaros, un tema muy importante es el tiempo de entrenamiento en umbral láctico. Y evidentemente esto depende de las distancias que estemos preparando, si son 10 kilómetros, media maratón o maratón. Pero siempre, o incluso ultras, o incluso en montaña, el umbral láctico es muy importante en corredores de montaña, porque al final es la manera de mejorar durante un tiempo prolongado, un ritmo relativamente exigente. Entonces, una de las preguntas más habituales es cómo voy progresando, cómo voy ajustando, cómo voy afinando conforme se acerca la competición. Tradicionalmente, y en la bibliografía de entrenamiento, lo normal es decir, bueno, de lo menos específico a lo más específico. Es decir, empezamos en un primer periodo, pues pueden ser, no sé, vosotros sabéis que a mí me gusta el entrenamiento con continuidad, no me gusta dividir por fases de eh, fase volumen, fase intensidad, no me gusta dividirlo por bloques, sino que soy más partidario de realizar entrenamientos con continuidad y en esa continuidad llevar una evolución. Claro, entonces lo que os comentaba, en muchos casos esa evolución nos dicen que es de lo menos específico a lo más específico, es decir, de más volumen a baja intensidad a menos volumen a alta intensidad hasta llegar a una intensidad incluso superior a la que vamos a hacer en competición. Bueno, habitualmente yo no hago las progresiones en los entrenamientos así, de esa manera, sino que lo baso, lo fundamento todo en ritmos a umbral láctico. Ahora bien, hay una progresión, pero mucho cuidado, esa progresión no radica tanto en aumentar la intensidad, sino aumentar el volumen en ese umbral láctico. Bueno, vamos a poner un ejemplo, comparto con vosotros el iPad y sobre el iPad lo comentamos. Entonces, básicamente la pregunta es cómo hacemos la progresión de los entrenamientos conforme se va acercando la competición. Entonces, lo que os comentaba, ¿no? Habitualmente se dice, bueno, pues vas de lo menos específico y con gran volumen a baja intensidad a lo más específico, es decir, ritmos de competición a V2 Max, disminuyendo el volumen y aumentando la intensidad. Incluso de aquí se pasa a una última fase en donde es, bueno, pues esa fase de recuperación, ¿no? Lo que se llama la fase precompetición, en donde llegamos con gran carga, gran intensidad de entrenamiento y aquí, bueno, pues lo que queremos es ir asimilando, entonces es una fase previa a la competición en donde se disminuye precompetición, en donde se disminuye el volumen e incluso se disminuye la intensidad, ¿no? Todos hemos oído hablar de esto. Entonces sería una primera fase, una segunda y finalmente la tercera. Bueno, yo no lo enfoco así. Yo lo enfoco a comienzo con un volumen determinado y comienzo con una intensidad ajustada a lo que es el umbral láctico. ¿Sí? Entonces, desde aquí, lo que hago es que aumento el volumen y mantengo intensidad. Y esto lo voy aumentando progresivamente, tanto el volumen y manteniendo la intensidad, hasta aproximadamente, dependiendo si es
si es media maratón o incluso maratón, hasta 2 semanas antes. Pero si es 10 kilómetros, lo mantengo incluso hasta la última semana. ¿Mm? Entonces, ¿cómo sería este entrenamiento? Fijaros, antes de pasar aquí, uno de los grandes problemas que yo veo en este concepto, ¿no? Es que eh, al final es muy habitual observar lesión aquí, en esta última fase, ¿no? Todos hemos oído, bueno, pues "Jo, ahora cuando es cuando mejor estoy, me faltan 3 semanas para la competición, voy y me lesiono. En donde bajo el volumen, aumento la intensidad a V2 max, la intensidad de competición, y ahí habitualmente 3 semanas antes de la competición me lesiono. Ese es uno de los principales motivos por los cual no me gusta este modelo. Y otro es porque no termino de ver este otro concepto de disminuir volumen. Claro, si aumento intensidad, necesariamente tengo que disminuir volumen. Pero el disminuir volumen en un corredor que está preparando larga distancia, no me termina de cuadrar, ya que el volumen es fundamental, como hemos visto en otros vídeos, para entrenar esa capacidad aeróbica de la célula muscular, fundamentalmente a través del entrenamiento del metabolismo mitocondrial. Entonces, la estrategia que yo tomo es priorizo el volumen, priorizo el volumen y voy aumentando volumen y mantengo intensidad. Y mantengo intensidad a este umbral láctico. Vamos a ver un ejemplo de esta segunda estrategia. Un ejemplo claro podría ser, y vamos a ver un ejemplo de, no me voy a ir, vamos a ver un ejemplo intermedio, es decir, ni 10 kilómetros ni maratón. Vamos a ver un ejemplo de media maratón, en donde la competición es de 21 kilómetros, como todos sabemos. Habitualmente, en una primera fase, lo que hago es hago un volumen, bueno, pues ajustado en función de, no quiero hablar de semanas, porque, o sea, no quiero hablar de programas de 12 semanas, 16 semanas, 20 semanas. Todo depende de dónde venga ese atleta, de la continuidad que haya tenido, de cómo esté en ese momento. Pero habitualmente tengo un volumen, bueno, pues muy ajustado, ¿eh? No es un gran volumen, pero sí es un volumen importante para que se genere adaptación a través del volumen y no tanto de la intensidad. En las primeras fases, habitualmente, si ponemos un ejemplo, bueno, un ejemplo clásico de 4 días en semana, ¿no? En donde mantenemos martes y jueves en torno a 50 minutos, 60 minutos, puede ser 45 minutos de rodaje suave. Y lo que variamos es el sábado y el domingo. A partir de aquí, sábado y domingo, el sábado normalmente empiezo con ritmos a umbral de 6 kilómetros y el domingo hago el volumen y habitualmente, si el atleta está entrenado, viene de una época sin lesión, 14 kilómetros en zona uno dentro de un modelo de 3 zonas, es decir, muy suave mirando a los pajaritos. Este volumen de umbral habitualmente corresponde con el ritmo de media maratón, pero yo aquí, como he comentado en varios vídeos, lo que hago es realizo un ajuste de intensidad, un ajuste en donde voy a seguir trabajando esa zona 2 dentro de un modelo de 3 zonas, pero en la parte más baja de la zona 2. Es decir, que si esta atleta quiere correr en 1 hora 24 minutos, que es a 4 minutos por kilómetro, habitualmente aquí sería el controlado a 4:15.
en lugar de 4:15, yo lo hago entre 4:20 y 4:25. Es un ritmo en el cual sigo entrenando el umbral, pero con un ajuste de intensidad. Ese ajuste de intensidad me va a permitir que el atleta tenga buenas sensaciones, el permitir la continuidad y sobre todo el prevenir la lesión. Con el tiempo. A partir de aquí, bueno, pues voy aumentando volumen, ¿eh? Y en donde los sábados, en lugar de hacer un 6 kilómetros, paso a hacer un 8 y a lo mejor le meto un kilómetro un poco más rápido de su ritmo de media maratón. Y el domingo lo que hago es aumento el volumen a 16 kilómetros. Todo esto lleva a una progresión en donde las últimas semanas y habitualmente, incluso hasta el último fin de semana, es decir, hasta 7, 8 días antes de la media maratón, porque si seguimos esta estrategia, el atleta no va a llegar fatigado, con lo cual no va a necesitar lo que aquí llamábamos, ¿no? En esta última fase precompetición de tapering. Es decir, bajar el volumen para asimilar. No lo va a necesitar porque ya lo vamos a ir ajustando durante las semanas y los meses del entrenamiento. Entonces, incluso hasta una semana previa, puede ser un entrenamiento clásico. Aquí vamos a poner en verde. Un entrenamiento clásico puede ser un 2 por 5 kilómetros con 3 minutos de recuperación y en donde el domingo ya ha llegado a 20 kilómetros a ritmo muy, muy suave. Aquí incluso podría hacer, si la progresión ha sido buena en las semanas previas, un 2 por 6 o una combinación muy que me gusta mucho en esta fase, en donde puede ser 4 semanas previas a la competición. Me gusta mucho hacer por ejemplo, un 5 por 1 seguido de un ritmo a umbral de 5 kilómetros. O si el atleta lo va asimilando muy bien, bueno, una fase previa podría ser un 4 por 1 seguido de un controlado de 4 kilómetros. Y si el atleta vemos que lo asimila bien, recupera bien, no hay molestias, podemos llegar hasta un 6 por 1 seguido de un controlado de 6 kilómetros. Aquí es importante hacer primero las repeticiones de 1 kilómetro y segundo el controlado, para que acostumbrar a la célula muscular a trabajar el umbral una vez que ya he generado algo de lactato con estas repeticiones de 1 kilómetro. Este es un ejemplo, esto no implica que esto sea para todo el mundo, pero aquí el mensaje, bien, si dejamos de compartir pantalla, el mensaje es que la progresión en el entrenamiento no va hacia un aumento de la intensidad, sino hacia un aumento del volumen para aumentar el tiempo de entrenamiento, el umbral láctico, y aumentar el volumen de entrenamiento en los rodajes largos de los domingos en función de, bueno, la competición que estemos realizando. Bueno, espero que os haya gustado, os agradecería que dierais el like y por supuesto que suscribierais al canal. Es la mejor manera de agradecer todo el trabajo que hago con vosotros. Muchas gracias y ánimo con ello.